Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy te voy a enseñar cómo hacer que los geranios parezcan arbolitos. Sí, así como lo escuchas. Esta es una técnica muy divertida si tú como yo quieres que tus geranios crezcan así, con forma de arbolito. Lo que debes saber es que no todos los geranios se pueden hacer con forma de arbolito. Los geranios que se podrán hacer con forma de arbolito serán aquellos que crezcan más grandes. Mientras más grande sea el geranio, más fácil será podarlo con forma, como yo le llamo, de arbolito. Una vez que hemos seleccionado el geranio que vamos a decidir que tenga forma de arbolito, es bien importante que vengamos a podarlo. Yo, por ejemplo, voy a podar algunas hojas que están aquí abajo y debemos mantenerlo podado para que contenga esa forma tan bonita, esa forma de arbolito tan bonita que estamos buscando. Aquí, por ejemplo, estás viendo que este ramificó, pero esta ramita no importa, la podemos dejar aquí porque conforme pasa el tiempo la podemos ir subiendo. Los geranios de arbolito, el chiste es que toda la parte de abajo siempre la vayamos podando, queridos amigos, para que las hojas crezcan por arriba. Y es importante también que vengamos a podar aquellas flores viejas para que este arbolito de geranio no consuma demasiada energía, queridos amigos, sino que siempre se mantenga verde y bello. Vamos a recortar todas las flores secas siempre que se pueda para que este arbolito nos quede bien bonito. Incluso si ya las flores están muy marchitas, pues definitivamente cortarlas todas. Mira nada más qué bonitos se ven los geranios con forma de arbolito, son bien padres. Aquí te voy a enseñar otros que he estado cultivando. Aquí puedes ver otro geranio con forma de arbolito que he estado intentando cultivar. Recuerda que no todos los esquejes de geranio se nos van a dar, pero aquellos que sí se nos den, nos van a dar unas formas muy bonitas. En este he cultivado tres geranios con forma de arbolitos. Lo puedes incluso volver a sembrar, que es lo que vamos a hacer hoy. Los vamos a juntar estos tres para hacer un arbolito que esté completamente junto. ¿De acuerdo, queridos amigos? Entonces lo que vamos a hacer primero va a ser sacarlos de la tierra. Recuerda que los geranios con forma de arbolito se dan muy bien cuando son podas. Y mira este qué bellas flores tiene. ¡Ay, está espectacular! Por cierto, no olvides que estamos en la temporada de la mariposa geranio, del condenado geranio, y hay que cuidar mucho nuestras hermosas plantas para que no se nos pongan feas. Vamos a sacar con mucho cuidado estos geranios, intentando sacar la raíz de forma intacta, porque si no, nos lo podemos pues echar a perder. Este, mira, por ejemplo, tiene muy buena raíz. Los geranios arbolito hay que venir y después venirles a podar la raíz, darles ese mantenimiento. Se pueden catalogar como geranios bonsai si tú quieres, pero bueno, yo les digo geranios arbolito porque realmente lo que queremos es que tomen forma de un arbolito. Voy a venir desenraizando este que está acá de esta manera. Mira, este no tienen mucha raíz porque son nuevos. Y también está bien eso, que no tengan tanta raíz, porque lo que queremos precisamente es que se hagan geranios arbolitos. Este geranio arbolito, que es el más grande, lo vamos a intentar pasar a lo que es la parte del centro, ¿de acuerdo? Porque este va a ser el geranio principal. También vamos a colocar los otros geranios muy pegaditos a nuestro geranio principal porque le vamos a hacer forma como si fuese un árbol. Todos van a estar juntos. Esta es una técnica que a mí me gusta bastante implementar en los geranios. Entonces, como puedes ver, los hemos juntado todos, que estén bien juntitos, lo más juntitos que se puedan para que parezca que están juntos haciendo un solo tronco. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar todo alrededor de la tierra. Me voy a ayudar a colocar bien estos geranios colocando un palito de madera. Este palito de madera va a ser una base para poder prender bien los geranios y poderlos acomodar. Vamos a amarrar los geranios con una cintita. Yo estoy usando una cintita que es de plástico. Puedes usar un alambre o lo que tú tengas en casa para que estos geranios queden bien sometidos. Es muy sencillo utilizar alambre si tú así lo deseas. Ahorita te voy a enseñar. La cinta que yo estoy utilizando pues es un cordón de nylon como este y al ser transparente, amigos, se ve muy bonito. Aquí ya he puesto un nylon, pero voy a utilizar otro
para que queden bien colocados. Se deben de quedar bien fijos para que se vea la forma del arbolito, queridos amigos. No te preocupes, esto no va a lastimar a los geranios, solamente lo vamos a poner durante un tiempo para que se puedan sostener y darles forma. Se pueden retirar más adelante cuando el geranio ya esté bien colocado, pues entonces ahí sí los podemos retirar sin ningún problema. Vamos a presionar muy bien la tierra para que queden bien fijos. Y una vez que los tenemos, ya podemos empezar a podar. Yo voy a podar, por ejemplo, este que está aquí, le voy a quitar esta parte porque no deseo que se genere por ahí. Lo que quiero es que se mantengan estos juntos, ¿de acuerdo? Incluso vamos a cortar este que está por acá para que los geranios queden juntitos como si realmente se tratara de un solo arbolito. Y lo que vamos a hacer a continuación es podar aquellas ramas que entorpezcan la vista de nuestro maravilloso árbol de geranio. Mira, se está viendo muy bonito. Ahora sí es bien importante que demos una buena poda para que quede mucho más libre. Yo lo que hago es podar las hojas que están aquí abajo. Todas estas las vamos a podar de manera que podamos ir juntando los troncos y vamos a dejar solo en la parte de arriba hojas. Todas las hojas que estén aquí abajo las vamos a ir quitando para que se vea el tronquito y nos dé esa apariencia de arbolito que estamos buscando. También voy a quitar algunas flores que ya están secas. El chiste es que dejemos una gran parte de abajo pues sin hojas. ¿Para qué? Para que el geranio vaya tomando forma. Este tipo de arbolitos, queridos amigos, se va a tomar un tiempo en que se le dé esa forma que estamos buscando. Y al mismo tiempo que vamos colocando las formas, vamos a ir acomodando todas las hojas que podamos, ¿de acuerdo? Para que este arbolito nos quede muy bien acomodado. Podemos ir girando los troncos de manera que los vayamos acomodando conforme más nos convenga. Y una vez que los hayamos acomodando, vamos a ir amarrando. Conforme vayas acomodando el árbol, es importante que lo vayas girando según vayas necesitando, con mucho cuidado para no romper las maderas, ¿de acuerdo? Si hay alguna hoja que te está interfiriendo, tú córtala, no te preocupes, conforme pase el tiempo van a salir más hojitas para que las puedas acomodar. No tengas miedo de ir cortando muchas hojas. No es que estés cortando muchas hojas, solamente que le estamos dando un nuevo acomodo a la planta para que quede como si realmente fuera un arbolito. Y mira, ya nos ha quedado la parte de la copa, pero también de lo que es pues el tronco. El tronco lo vamos a dejar así. Cada mes vamos a venir a apretar para que este geranio vaya subiendo y se haga arbolito. Puede ser que lo dejes 2 años, incluso si quieres que crezca más de arriba, o también lo vayas podando de acuerdo a como tú creas que te sea más conveniente. Yo, por ejemplo, esta flor la puedes ir colocando hacia arriba para que quede bien. Y si quieres dejar este arbolito de ese tamaño, lo que vamos a hacer es podar la parte aérea. Todo lo que son las puntas las vamos a ir podando. Por ejemplo, este que está aquí, vamos a podar esta punta para que ya no siga creciendo, ¿de acuerdo? Vamos a ir podando puntas para que de este modo vaya arbusteando hacia los lados y se acomode este arbolito. Mira nada más qué bonito se ve. Recuerda que este te lo aconsejo tener mucho, sobre todo con aquellos geranios que son muy grandes o que midan más de 1 metro, porque sí que los hay, y de esta manera vamos a tener un arbolito muy bonito. Ahorita te lo voy a enseñar al terminar. Vamos a trabajar otro arbolito más. Este es un geranio blanco muy bello, queridos amigos, pero muy desordenado. Si queremos mantener la forma de árbol, es importante venir y podar. Voy a podar de esta manera. A este todavía le hace falta crecer más para poder pegar las puntas, ¿de acuerdo? Es importante pegar las puntas. Ahora, va a ser importante que algunos arbolitos los vamos a tener que ir esquejando porque no siempre va a ser tan sencillo colocarlos. Esta punta que está, por ejemplo, aquí y que entorpece la forma recta, la vamos a cortar. De hecho, pues lo puedes intentar sembrar
para ver si esqueja en otro lugar. Lo vamos a dejar por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es ir juntando estas ramas. Así como hicimos con el pequeñito, venimos y juntamos estas ramas que van a formar ese arbolito, ¿de acuerdo? No todas las ramas se van a poder pegar muy bien porque tendríamos que hacer esquejado. De todas maneras lo vamos a dejar de esta manera para después, en lo que es más o menos diciembre, comenzar a esquejar, pero irle dando forma. Hay que intentar pegar los palitos lo más que podamos, amigos, para que ellos puedan irse desarrollando. Ahora, esto no creas que se va a formar de un día para otro, no. Debemos de estar pegándolo con cintitas, irlo trabajando cada mes, darle forma, para que conforme vaya pasando el tiempo, pues se vayan juntando cada vez más lo que son los tallitos. Y también con las podas que les vayamos dando, pues le vamos a dar la forma de árbol que estamos buscando. Y miren, amigos, cómo va quedando el geranio arbolito. Sin duda va quedando bien bonito. ¿A poco no se ven bonitos así con esta forma? No te olvides de ir podando hasta donde ya no deseas que siga creciendo el árbol para mantener la forma. Conforme va pasando el tiempo, amigos, mira nada más qué bonitos se van poniendo los geranios con forma de arbolito. ¿A poco no ya parece un arbolito con esta forma tan bella? Puedes ver sus hojas verdes y estas flores tan hermosas. Mientras más ramas agregues y más podes tu arbolito, más formas bellas tendrá. Es toda una belleza. Mira nada más qué belleza de geranio. Mira este otro cómo va. Está bellísimo. Conforme va pasando el tiempo, los geranios se van a ir adaptando a tener esta forma de arbolito. Solo es cuestión que los podes bien para que tengan una belleza impresionante. Recuerda que es muy fácil, solamente es podar muy bien, abonar muy bien y ir juntando todos estos tallos para dejar crecer aquí arriba esas exuberantes hojas y se te llenen de flores con unos árboles muy bellos. Puedes llegar a tener geranios en forma de arbolitos bastante altos. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.